Hola, buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Cuida tu Salud Mental. Ahora vamos a hablar de los llamados anexos o residenciales. Mi nombre es Mariana Reyes, soy subdirectora de la CONASAMA y bueno, pues me toca estar supervisando los centros de tratamiento residenciales y también mi compañera, la licenciada Araceli Flores Ángeles, me acompaña desde la CONASAMA para hacer este programa. Hola, ¿qué tal, Mariana? Un gusto compartir este espacio contigo. Muchas gracias, Araceli. Oye, pues bueno, para que entremos de lleno a este tema, quisiera preguntarte, ¿los anexos o residenciales son lo mismo? ¿Tienen el mismo nombre o así los tenemos que denominar? ¿Y cómo surgen? Mira, los anexos surgieron en los años, a partir de los grupos de AA que surgieron en Estados Unidos con Billy Bob, de los grupos de hora y media, vinieron a México pues a partir de los años 50, 60 y entonces empezaron a ir pues las personas con problemas de alcoholismo a estos centros, pero eran centros de hora y media, solamente a su grupo acudían. Sin embargo, después empezó la demanda de la población a necesitar más tiempo en un lugar, no solamente la hora y media, por los cuales empezaron a surgir grupos de 24 horas, es decir, que sesionaban hora y media, después hora y media todo el día, y entonces las personas podían permanecer ahí todo el tiempo escuchando estas juntas o estar en estas tribunas. Sin embargo, después, pues las esposas también de las personas con alcoholismo o bien familiares empezaron a demandar la atención a personas, a los padrinos o a los encargados del grupo, a que esta persona se quedara a dormir ahí, porque ya no podían con él en su casa o ya no podían con el familiar. Entonces empezaron a quedarse ahí y les decían, pues, por favor, ¿por qué no se queda? Y entonces el padrino o el grupo crearon un anexo al lado del grupo, es decir, crearon un cuarto anexo y entonces ahí se quedaban a dormir y entonces pues empezaban a tener necesidades de alimentación y otros tipos de necesidades que no se hacían con el grupo y así empezó a surgir el término anexo. También se les denomina granjas en algunos lugares porque es rural y entonces ahí pues hay ganado, ahí producían sus propios alimentos y entonces ahí a las personas las engrajaban pensando que iban a estar como en este espacio también, pero haciendo algunas otras actividades como más de granja, ¿no? Entonces, los anexos, pues desde ese entonces, de los años 70 para acá, ya llevamos una historia casi de 50 años, un poco más, en los cuales el tratamiento se ha dado de una forma empírica, es decir, a través de la experiencia de las personas que consumen, pues se da este tratamiento. Sin embargo, a veces pues también el tema del abuso del poder o algunas prácticas que tenían antes, ¿no? De que la cuestión de la adicción era una cuestión más moral y por lo tanto se tenía que castigar a la persona con un problema de adicción. Se tenía que castigar a través de golpes, de maltratos, de no darle una alimentación adecuada y se empezó a dar este tratamiento así. Y entonces en México existen muchísimos centros de este tipo, muchos anexos, todavía hay algunos estados que tienen granjas, porque les digo que es de manera rural, y entonces se da este tratamiento de esta forma. Sin embargo, pues no es lo más adecuado. A partir del 99, después se actualizó la norma oficial mexicana 028 para la prevención y tratamiento de las adicciones, en la cual pues empezó a regularizar estos centros y empezó a definir que estos anexos no se llamen anexos, sino establecimientos especializados en el tratamiento de las adicciones. Y por ello, pues entonces empezaron a pedir algunos requisitos que se deben de contar para que no operaran solamente de manera empírica o de manera con una experiencia, sino que solamente ya se diera un trabajo más profesional en estos centros. Entonces es importante pues conocer esto para que las familias pues no lleven a cualquier persona, a cualquier anexo, sino a los centros en los cuales están reconocidos por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Tenemos actualmente 193 centros reconocidos, los cuales cumplen la normatividad y están apegados y se apegan a los derechos humanos, es decir, que no hay golpes, no hay maltrato, hay una alimentación balanceada y adecuada, los dormitorios están bien. Entonces en ese sentido podemos decir que ahora se les llama así y hay de tres tipos. Hay centros que son de ayuda mutua, centros que son mixtos y centros que son profesionales. Los de ayuda mutua pues son aquellos que son ofertados por personas exconsumidoras, ¿no? Que son padrinos, madrinas, ahora con la capacitación pues se les llama consejeros, consejeras, que han pasado por un proceso de rehabilitación en adicciones, entonces ellos son los que ofertan este tratamiento, ¿no? También hay grupos o centros de tratamiento que son mixtos, los cuales, como su nombre lo dice, pues ya integran la parte profesional y la parte de
de experiencia, ¿no? Que son con los padrinos, madrinas, y con la parte profesional. Los profesionales pues son médicos, psicólogos, trabajadores sociales, personal de enfermería, entre otros. Y entonces ahí se integra como el tratamiento de esta parte de la experiencia de las personas consumidoras para dar el mensaje, para dar información y para apoyarse mutuamente en el grupo para poder salir de esta enfermedad y también en la parte profesional, ¿no? Y ya por otro lado, pues los centros profesionales son los que están dirigidos por profesionales de la salud, que al final tenemos a nivel nacional 53 centros que son profesionales y que son públicos. Entonces, estos centros pues son los que están, en su mayoría, cumplen la normatividad, no hay prácticas violatorias a los derechos humanos y el ingreso es totalmente voluntario, que eso es algo muy importante porque también en los anexos pues se observa mucho que hay ingresos de manera involuntaria, es decir, que van a sus casas, los encobijan, los amarran, después les dan algún tipo de medicamento para dormir y entonces las familias les llaman a las personas del anexo para que vayan por ellos y entonces los llevan al centro y hay más resentimiento por parte de las personas usuarias, hay violación a los derechos humanos porque si son mayores de edad no se puede estar en un centro de manera involuntaria, tiene que ser totalmente el ingreso de manera voluntaria y entonces en ese sentido pues por eso nosotros desde la CONASAMA queremos que la población acuda a los centros reconocidos. Entiendo. Oye, entonces lo que me estás comentando a partir de esto, socialmente pareciera que se les conoce como anexo o granja, pero lo correcto en este momento pudiera ser que son centros especializados en residenciales en adicciones. Es así. Oye, y también por lo que me comentas, hay 3 modelos de atención, que pues puede ser ayuda mutua, mixto y profesional. La CONASAMA, desde las atribuciones que tiene, ¿qué hace para que estos centros estén apegados a normatividad? Claro, pues nosotros desde la CONASAMA es un órgano que al final emitimos lineamientos para normar estos centros. Nosotros nos basamos en la Ley General de Salud, en los reglamentos de la Ley General de Salud, en la norma 028 para la prevención y tratamiento de las adicciones y otras normatividades aplicables, porque estos centros al final tienen personas internadas, personas que están durmiendo ahí y que se necesita contar con espacios seguros, ¿no? Seguros contra un terremoto, seguros contra un incendio, entonces también se tienen que normar con el tema de protección civil, con diferentes normatividades que al final pues están recayendo sobre ellos. Entonces la CONASAMA emite estos lineamientos, emite guías para que también las personas que trabajan en los centros puedan apegarse más a la normatividad, porque a veces muchos de ellos abren sin conocer qué tienen que hacer, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Solamente rentan una casa y entonces en esa casa internan a las personas, pero no hay ningún tipo de protección contra ellos para algún tema de rutas de evacuación, del manejo de alimentos, no hay ningún tipo de prevención de desastres, ¿no? Entonces, pues hay muchos pues accidentes, ¿no? O también pues internan a personas intoxicadas que no tienen pues algún tipo de infraestructura o protocolo para la atención. Claro. Entonces por ello no se recomienda pues que haya ese tipo de casas sin ningún tipo de protocolo, pero hemos hecho guías desde la CONASAMA para decirles a las personas que tienen estos centros cómo operar de una manera adecuada. Entonces la CONASAMA pues emite estas guías, estos lineamientos. Normalmente nosotros siempre lo que hacemos es que se haga cumplir la normatividad y promovemos eso también a través de la capacitación continua. Lo que se hace desde la CONASAMA es capacitar continuamente a la población, a las personas que están trabajando en los centros, que en su mayoría pues son exconsumidores, ¿no? Sin embargo, también se trabaja o se capacita a la parte profesional. Tenemos una capacitación en CONASAMA que pues se brinda directamente a las personas y se da todos los viernes. Y al final, pues también nosotros desde la CONASAMA estamos siempre con comunicación directa con las 32 entidades federativas, que al final son nuestros brazos operativos en los estados y que son los enlaces y supervisores de los centros residenciales de las comisiones estatales de salud mental y adicciones, quienes ellos bajan la información que nosotros normalmente estamos brindando.
¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues, y tenemos el programa de reconocimiento, este programa que también tiene la CONASAMA para aquellos establecimientos que quieren que su centro aparezca en un directorio a la vista al público y esté en la página de CONASAMA, pues entonces puedan ir directamente a esta liga y puedan, la línea de la vida normalmente refiere a estas personas a estos centros que están reconocidos, y también para los centros que no se apegan a la normatividad, pues la CONASAMA tiene otro programa que es en conjunto con la COFEPRIS para regular estos espacios, y que la COFEPRIS tiene atribuciones para sancionar, ¿no? Que al final nosotros pues no queremos eso, sino queremos que se apegue la mayoría de los centros a la normatividad y que respeten los derechos humanos de las personas usuarias. Sin embargo, pues hay centros que sí están arriesgando la vida de las personas, por lo cual pues sí se tiene que hacer algún tipo de acción, y por ello pues la COFEPRIS tiene esas atribuciones de aplicar medidas regulatorias. Entonces también tenemos ese programa, entre otros que está implícito en nuestros programas de trabajo. Entiendo. Oye, y bajo esto que me estás comentando, entonces estoy entendiendo también que CONASAMA emite lineamientos, guías, procedimientos que tienen la finalidad de homologar procedimientos en las 32 entidades a través de estas comisiones estatales de salud mental y adicciones. Ok. Oye, y por ejemplo, si alguna persona estuviera pensando en ingresar a un familiar, a un hijo, a un esposo, a un amigo, a un centro residencial, ¿es lo inmediato que se tendría que hacer o qué se sugiere? Ahí, ¿qué sería el procedimiento? Es muy buena pregunta, Araceli, porque al final creo que eso es algo que la mayoría de las personas se preguntan, ¿no? ¿Qué hago con mi hijo? ¿Qué hago con mi familiar? ¿Qué hago con mi esposo? ¿Qué hago con las personas que están en mi realidad que tienen un consumo? Es importante que estos centros, estos lugares sean el último recurso para la atención de la adicción, ¿no? Claro. En primer lugar, sea una atención de manera ambulatoria, es decir, que vaya una persona a su cita, 1 hora, hora y media, y que también las familias trabajen en el proceso, ¿no? Entonces, para ello es muy importante que las familias sepan que no es recomendable internar a una adolescente, a un niño, a una niña, porque de repente lo encontraron consumiendo o fumando un churro de marihuana, ¿no? Sino que, a ver, si lo encontraste fumando un churro de marihuana, pues entonces más bien hay que ver cómo trabajamos estrategias y habilidades para la vida, para la prevención del consumo, bien, porque, bueno, en menores de edad, pues sabemos que este consumo puede ser problemático y dañino, ¿no? Y es experimental por curiosidad o por algunos otros factores que están relacionados al inicio de una droga. Entonces, a un adolescente o a un niño o una niña que tiene algún consumo experimental por curiosidad, lo internas en un centro de este tipo, pues entonces, la verdad, puede haber mucho más riesgos que beneficios, ¿no? Claro. Porque después los revuelven con población adulta, la población adulta comparte experiencias de mucho tiempo de consumo o bien otras experiencias relacionadas. Entonces, ¿qué va a pasar con este niño de adolescente que internaron ahí? Pues va a salir con alguna otra problemática, ¿no? Además de algún tipo de resentimiento con la familia, algún tipo de molestia, porque al final está en contra de su voluntad, no quiere estar ahí, y sabemos que un factor de riesgo importante para los menores de edad es estar fuera de su casa, de su familia y de su entorno. Entonces, aislarlo de ese entorno para meterlo a un centro de este tipo, pues entonces va a estar ¿cómo podríamos decir? Pues, lejos de beneficiarlo, lo va a perjudicar. Así es, exactamente. Entiendo. Entonces, es muy importante que no anexen a cualquier persona, que no la internen, que primero vayan a un centro comunitario de salud mental y adicciones, SECOSAMAS. Tenemos 341 centros a nivel nacional, entonces ellos son los que pueden brindar esta atención de primer nivel para que puedan sensibilizar a la familia, darle la información de lo que es este proceso, no que ya por consumir un churro de marihuana ya es una persona con una adicción, una dependencia, no, claro que es un consumo experimental. Entonces se tiene que brindar la información a la familia para que ellos puedan saber qué hacer, ¿no? Y acercarse a él, hablar con él de una manera adecuada para ello. Entonces, a veces también las familias, por decir, es que el niño tiene el problema, la mamá, el adolescente tiene el problema, pero esta es una enfermedad que al final afecta a la familia y que por ello pues se tiene que atender toda la familia. A veces hemos visto en los centros, justo en las supervisiones que hemos hecho desde la CONASAMA a los centros, me ha tocado pues supervisar mucho tiempo estos centros, y hemos visto que pues hay niños adolescentes que dicen, es que me lo trajo la familia porque son ingobernables.
Entonces, tienen un problema de conducta, no de consumo de sustancias. Así es, y entonces este problema de conducta le llaman ingobernabilidad, ¿no? Y entonces pues las familias los meten para que estén ahí resguardados, ¿no? Y pues al final no les hagan algún tipo no los molesten, podríamos decir, porque no saben qué hacer con ellos, ¿no? Entonces ahí invitamos a la familia a no meterlos a este tipo de centros, no son centros para tratar este tipo de conductas, sino más bien mejor vayan a con un profesional de la salud. En los centros comunitarios de salud mental y adicciones se trabaja el programa para padres y adolescentes en riesgo, que es el PROPAR, y entonces con ese programa los padres pueden asistir para que les den herramientas para ver cómo poner límites, ¿no? Porque después los papás no saben cómo poner límites a sus hijos y entonces ahí al final se empieza a ver conductas problemáticas, ¿no? Entiendo. Entonces, bueno, esa sería la sugerencia. Y también para una persona que ya tiene un consumo problemático, lo que estaríamos sugiriendo también es primero ir a los ECOSAMA, a una unidad de centros de salud comunitarios y salud mental, para que puedan asistir ahí y el profesional de la salud les haga un diagnóstico, una valoración. Es decir, vean cuál es su nivel de dependencia, si es un nivel de dependencia leve, moderado, severo, a través de la aplicación de diferentes instrumentos y además si tiene algún trastorno comórbido, porque sabemos que la adicción no viene sola. Así es. Puede ser, tú sabes muy bien, ¿no? Que viene la depresión. Trastornos de ansiedad, ¿sí? Muchas veces ya tienen situaciones secundarias por el consumo de sustancias, entonces también tiene que haber una valoración psiquiátrica, determinantes para ver si justamente necesitan un tratamiento residencial, ¿sí? Así es. Y justo un poco para profundizar en este tema, acuérdense que un tratamiento de corte residencial solo es viable para aquellas personas que no pueden dejar de consumir, es decir, que tienen un consumo compulsivo de la sustancia y que hay un autoconsumo compulsivo y se tiene que aislar de su ambiente en el cual no le favorece estar sin consumo y necesitan aislarlo a un lugar en el cual permanezca sin consumo, para que en ese momento él pueda empezar a tener nuevamente esta lucidez, empezar a trabajar en componentes psicoterapéuticos para poder ya enfrentar nuevamente la vida cotidiana, porque al final no es que lo que se pretende en estos centros no es que permanezca encerrado, sino que salga y que todo lo que trabajó en el tratamiento residencial, pues lo aplique cuando salga. Entonces también es importante que la gente sepa que el tratamiento no tiene que durar 10 meses, un año, tiene que durar al menos mínimo un mes, ¿no? Máximo 3 meses. Y muchos centros dicen, no, es que no puede ver a la familia. No puede ver a la familia y entonces no les voy a aceptar visitas familiares. Entonces también es muy importante que las familias sepan que no se puede coaccionar, no se puede ver, que no se puede permitir ver a la familia porque es un derecho. Claro. Ver a la familia, tener visitas familiares, entonces no se puede interrumpir para nada este tipo de visitas y por eso es muy importante que solamente sea este diagnóstico el que determine que una persona necesita un tratamiento residencial, porque se va a estar en un espacio controlado, un espacio que le otorgue herramientas, que claro que le otorgue pues alimentación, dormitorios dignos, que tenga espacios pues también para la recreación, el manejo del tiempo libre. Justo veíamos importante el trabajo de la recreación física, ¿no? También al final individualizado por persona para los que puedan hacer ejercicio físico, pero sí se tienen que trabajar componentes de tratamiento en un centro, porque hemos visto que en muchos centros, en muchos llamados anexos, solamente lo que se hace todo el día es estar en tribuna. En juntas. Así es. ¿No? O rezando, cuando tienen enfoques religiosos. Entonces, ¿qué habilidades se le va a dotar a una persona con un problema de adicción si todo el tiempo se la pasa en tribuna y no hay algunos otros componentes adicionales para que él pueda salir y entonces afrontar la vida cotidiana, ¿no? Prevenir las recaídas, porque sabemos que la adicción es una enfermedad y que tiene múltiples recaídas. Sin embargo, pues el tratamiento es para ello, para que se prevengan esas recaídas y que cuando salga de un centro residencial continúe su tratamiento en un SECOSAMA, en una atención ambulatoria, para un programa de prevención de recaídas. Entonces ahí, Ara, me gustaría también preguntarte que a veces en las redes sociales promueven mucho el internamiento, ¿no? Promueven mucho que se internen, ya hemos hablado que no es lo más recomendable y que se fijen a cuáles centros deben de ir. Sin embargo, ¿tú qué les dirías a los profesionales de la salud? Antes de recomendar un anexo o un centro de tratamiento residencial, ¿qué características tendría que tener un centro residencial para poder internarlo?
Bien, pues mira, primero que nada, verificar o que tengan un directorio de establecimientos residenciales reconocidos y avalados por la CONASAMA, que tengan cumplimiento en apego a la normatividad, que por supuesto, si son profesionales de la salud, ellos puedan hacer un diagnóstico certero para saber si tienen dependencia severa por el uso de sustancias psicoactivas, que hagan un proceso adecuado de referencia para que vaya este usuario a un establecimiento, ¿sí? Que incluso ese mismo profesional de la salud conozca o tenga información de estos establecimientos. Ya lo comentabas bien, en el directorio nacional viene el nombre, dirección, modelo de atención, incluso a veces el modelo de tratamiento que se oferta, con el propósito de que se puedan habilitar herramientas y estrategias a esas personas que se van a internar y que sepan que se les va a hacer un tratamiento personalizado de acuerdo a las necesidades de cada usuario, y que sobre todo una vez que hagan esta referencia y después de que salga el usuario de ese internamiento, haya una contrarreferencia para que en esta unidad de Secosama se pueda hacer lo que bien dijiste, el tratamiento ambulatorio a través de los programas de satisfactores cotidianos o el de prevención de recaídas, con la finalidad de que justamente este usuario pueda mantener su abstinencia. ¿Sí? Por el lado de los profesionales sería fundamental y básico que a través de sus manuales de diagnóstico, ya sea el DSM-5 o el CIE-11, ellos puedan otorgar justamente un diagnóstico adecuado dependiendo de la sustancia que el usuario esté consumiendo. Y sobre todo también se me ocurre que puedan sensibilizar a la familia con respecto a que si conviene o no que se vaya a ese tratamiento residencial, si ese usuario está en disposición y tiene la voluntariedad de acudir, o si no, pues que también vean la pertinencia de manejarlo aquí en las unidades a través de atención ambulatoria. Ok. ¿Sí? Y también creo que es pertinente comentar un poco el tema del ingreso, ¿no? Claro. A veces, ¿qué pasa con las personas que ingresan a un centro de manera involuntaria? Y viene el tema del pago, de cuánto voy a pagar por internarme, pero lo que ha pasado y lo que hemos visto y hemos identificado a nivel nacional es que se retiene a las personas por falta de pago en estos centros. Entonces es muy importante también que las familias conozcan que no se puede retener a una persona en contra de su voluntad por falta de pago, ¿no? Se tiene que hacer ahí, si hay algún contrato, pues bueno, se puede seguir pagando, pero no pueden retener a las personas, porque ahí pues ya Claro. estaríamos hablando de otro tipo de Afectación a los derechos humanos. Claro. Pero también es importante que sepan, y también un poco ahora el tema de las personas que asisten de manera intoxicada a estos centros, que las familias pues no saben a dónde llevarlos o bien no los aceptan en los servicios de salud y entonces a dónde los llevan directamente a los centros, ¿no? A los anexos, y entonces llevan intoxicada a la persona. ¿Tú qué podrías recomendar a la población acerca de esto? Si alguna familia lleva a un usuario en una condición de intoxicación aguda, lo óptimo es que de manera inicial lo lleven a una unidad hospitalaria, al área de urgencias. Aquí en la Ciudad de México tenemos 2 toxicológicos, el de Venustiano Carranza y el de Xochimilco, justamente ¿para qué? Para que hagan un proceso de desintoxicación, puedan estabilizar a este usuario y posteriormente ya ahí se tome la determinación de si lo pueden llevar a un centro residencial, o probablemente en ese momento el usuario diga: yo ya estoy consciente, puedo tomar acciones, y puede ser que incluso se niegue en ese momento a acudir. Entonces recordemos que en estos centros lo que se busca es que los usuarios acudan de manera voluntaria. Entonces me parece que es importante que las familias tengan en consideración que hay centros, hay hospitales que pueden desintoxicar a los usuarios. ¿Por qué? Porque muchas veces en estos establecimientos no se tiene con la infraestructura, el recurso humano, como puede ser médico, psiquiatras, incluso protocolos para llevar a cabo un buen proceso de desintoxicación, dependiendo incluso qué tipo de sustancia haya estado consumiendo esta persona, y pues no es factible dejarlos, mucho menos en centros de modelo de atención de ayuda mutua, porque sabemos que únicamente están ahí atendidos por personas que fueron consumidoras. Entonces sí es importante considerar este tipo de condiciones. Si el usuario acepta en ese momento, pues bueno, ya en el centro de internamiento se hace una evaluación
justamente para determinar qué es lo que necesita este usuario para su tratamiento individual, a través de los modelos que ya bien comentabas de atención mixtos, donde está el consejero y los profesionales de la salud, pues cada uno estará haciendo una propuesta de plan de tratamiento para ver cómo va a trabajar con estos usuarios, darles herramientas, estrategias que los habiliten justamente para lo que decías, la reinserción social, para mejorar sus habilidades de convivencia, de comunicación y sobre todo para que ellos puedan vivirse en bienestar. Esa es la intención de estos centros y que ya en el egreso justamente pues se pueda hacer un seguimiento también por parte de los establecimientos. ¿Para qué? Para que verifiquen si efectivamente las herramientas, estrategias que otorgaron fueron útiles para que ese usuario evitara lo más posible una recaída y por el contrario mantenga su abstinencia. Entonces, esto que estás comentando respecto a qué se puede hacer si hay alguien que esté intoxicado, es importante que lo tengan en cuenta. Hay unidades, si de pronto el centro de internamiento no da esta opción, siempre se pueden dirigir a lo que ya bien comentabas, los ecosamas, están aquí también las comisiones estatales de salud mental y adicciones que tienen directorios donde pueden referir a otras instituciones para un proceso adecuado de desintoxicación, porque también tenemos el conocimiento lamentablemente que algunos establecimientos en este apoyo de querer manejar un proceso inadecuado de desintoxicación, incluso pues retienen a los usuarios, transgreden su propia condición de vida, sus derechos humanos y a veces les otorgan medicamentos para sedarlos o lo que conocemos también como que les dan té con alcohol y esos son procedimientos inadecuados porque incluso ponen más en riesgo la vida de las personas usuarias. Entonces sí creo que es importante que todo esto se tenga en cuenta y sobre todo que las familias tengan este conocimiento porque creo que a veces se carece de esta información y solamente llevan a los usuarios a aquellos lugares donde pues si un vecino o alguna otra persona les dijo, yo interné ahí a mi familiar y parece que salió bien, o sea, ni siquiera nos garantizan que salieron bien, entonces llévalo ahí. Claro, y con lo que comentas un poco la experiencia en esta visita a los centros, me he percatado que cuando las familias van a pedir informes a este tipo de centros, pues la oficina está muy bonita, ¿no? La recepción está bonita, está limpia, y ya cuando entras al área donde están las personas internadas, pues ya es otra cosa, ¿no? Entonces ahí hay una farsa, ¿no? De esta fachada que dan, pero cuando ya ingresan como a los dormitorios, al área de alimentación, pues hay falta de higiene, hay fauna nociva, es decir, que hay animales ya ahí, normalmente pues hay chinches, cucarachas, este tipo de cosas. Entonces por eso es importante que las familias pues pidan informes, pero que los dejen entrar a las instalaciones, porque al final están ellos pagando un servicio. Y estos servicios que están ofertando un tratamiento para las adicciones pues deben de dar lo más digno a las personas, ¿no? Entonces sí les pedimos a las familias que vayan, que acudan y que vean, pero que no solamente se queden en la recepción, sino que ingresen a todas las áreas para que vean cómo está la infraestructura del centro y también que sepan que tienen derecho a un expediente clínico, porque no porque son centros de ayuda mutua, centros mixtos y bueno, los profesionales y los mixtos pero los ayuda mutua también tienen que tener un expediente clínico por cada persona porque están atendiendo una enfermedad, no están atendiendo a personas que están sin calle, que no tienen vivienda, porque al final no son albergues, sino son centros especializados en el tratamiento de las adicciones. Entonces, para ello, pues deben de contar con un expediente clínico único por cada persona y también, pues nosotros hemos visto y hemos estado fomentando, pues que se apeguen a la norma 004 del expediente clínico para que cuenten siempre con un expediente por cada persona que asiste a un centro, ¿no? Y que además no solamente cuente con el folder, con el nombre de la persona, sino que cuente con todo su historial, ¿no? Con los instrumentos y todo el desarrollo. Entonces creo que toda esta parte es muy, pues ya hemos visto, ¿no? Como la historia, como lo que deben de tener los centros, lo que hace CONASAMA para normar esos centros. Entonces, y las recomendaciones que le hemos dado a la familia. Yo solamente ahí le quisiera sumar que y decir a las familias y a los usuarios
que tienen derechos como personas usuarias, que tienen derecho a la información, que también es necesario incluso a veces documentarse si estos centros cuentan con un aviso de funcionamiento, claro, qué tipo de modelo de atención tienen, de tratamiento incluso, lo que bien comentabas, ¿no? Cuánto tiempo van a estar internados para que ellos tengan conocimiento, tienen derecho a saber sus avances en el internamiento, cómo han mejorado, la familia también, tienen derecho a una visita, si hay población mixta, nos referimos a hombres y mujeres que tienen que estar separados, tienen que tener una cama individual, no compartida, que no sea una cobija nada más, sino que tiene que ser un colchón adecuado, en buenas condiciones, y finalmente que también tengan en consideración que si están ofertando un servicio para determinada cantidad de gente, el recurso humano también tiene que ser suficiente para atender a todos y cada uno, sobre todo pensando en el tratamiento, la atención individual o grupal, pero que sea también de calidad. Entonces, claro, creo que esto que bien dices, que ya pasamos como por todo lo que es la historia, qué son, cómo se les puede denominar y ahora qué tienen que considerar, pues es bien importante y relevante. Y un punto más de los que comentaste al final, creo que es muy importante el tema de las niños y adolescentes. Por Justo supuesto. No se recomienda a los padres, madres, familiares internar a una persona menor de edad en este tipo de centros. Lo más recomendable siempre es que se vayan a un área ambulatoria, que vayan solamente a citas psicológicas a los centros comunitarios de salud mental y adicciones, a otras unidades de primer nivel en la cual ofertan estos servicios, para que, porque al final, de acuerdo a la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, no se puede atender a esta población en centros de ayuda mutua, solamente en los centros mixtos y profesionales, que cuentan con los profesionales capacitados para ello, porque en los ayuda mutua no tienen esos profesionales, solamente son padrinos, madrinas, pero no, al final no van a estar capacitados en el tratamiento enfocado y especializado para niñas, niñas y adolescentes. Entonces sí hacemos este llamado y los invitamos siempre a que cuando quieran algún servicio cerca de su casa, pues hablen a la línea de la vida, que es el 800-911-2000, y que acudan también a su centro comunitario de salud mental y adicciones más cercano a su domicilio. Entidad. Así es, sí, totalmente. Y bueno, en ese sentido, pues nada más agradecer, ¿no?, el tiempo y toda esta información que tú nos estás otorgando. No, muchas gracias, Araceli. Esperemos que esta información haya sido de utilidad para todos y todas que están viéndonos en este programa de Cuida tu Salud Mental. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Juntos por la Paz, con ASAMA, Gobierno de México.